Reciban un cordial saludo, amigos del canal Conciencia Cósmica. Es una alegría para nosotros que contemos nuevamente con su presencia aquí en estos temas tan interesantes que nos comparte María Teresa López. Nos comunicamos con ella desde Madrid. María Teresa, muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenida. Gracias a ti por permitir este espacio y a todas las personas que vean el vídeo. Hoy vamos a compartir un tema realmente muy profundo, muy interesante, con toda la sabiduría y principalmente experiencia que le acompaña a María Teresa, como es Ángeles y Medium. Compártenos, María Teresa, lo que nos quieres transmitir en el día de hoy acerca de este tema tan profundo y tan interesante. Bien, a mí me gustaría empezar por una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo no sé ahí, pero aquí cuando los niños hacen, por ejemplo, la comunión o en las iglesias, las personas en las casas, todo el mundo tiene su figurita de ángel. Recientemente salen también los llamadores de ángeles, que son como unas bolitas que la gente se cuelga en una cadena y hacen ruidito, las estampas, todo, o sea, tenemos una cultura angélica que nos rodea por todas partes. Cuando yo doy una conferencia o un curso y digo que los ángeles son reales, mi lema es: los ángeles no son mitos, son reales, todo el mundo se asusta y todo el mundo como que se queda como si estuviera diciendo una barbaridad. Y yo digo, entonces, ¿para qué la creencia de que existen? Y cuando muchísima gente en el planeta afirma de estas energías de frecuencia tan elevada, todo el mundo como que se repliega, ¿no? Eso es una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, por eso siempre mi curso es: los ángeles no son mitos, son reales, porque es real. La palabra ángel significa literalmente mensajero de Dios. Y como el hombre tenía como esa dificultad para sentirse cercano a Dios, se crearon estas energías que son como intermediarios. Y ellos se representan a través de sus alas, su imagen, pero si viéramos realmente un ángel en su esencia, son niveles de energía tremendas. Los ángeles adaptan su frecuencia a nosotros, porque si el arcángel Miguel desplegara su nivel frecuencial, yo creo que nos quedaríamos deslumbrados, porque es una energía, una frecuencia energética increíble. Ellos trabajan con maestros ascendidos, con los arturianos, son energías y adoptan esa forma con alas, esa forma tan bonita, para que les identifiquemos, pero son mucho más. Y a medida que entremos en la ascensión, que hablamos en el último programa, ellos irán también mostrando su verdadero poder al nivel frecuencial que tienen. Por eso mi empeño en hablar de ellos desde esa realidad absoluta, de que son reales, de que están deseando ayudarnos, de que no les cansamos por preguntarles. Ellos también evolucionan ayudando al hombre, y en este momento tan importante que estamos viviendo de cambio de frecuencia, es casi fundamental la conexión con ellos, porque ellos nunca van a intervenir en nuestro libre albedrío y jamás nos van a impedir aprender lecciones, y no van a hacer las cosas por nosotros. ¿Por qué? Porque si no, sería como si a uno de nuestros hijos le diéramos las preguntas del examen que va a hacer. Nunca aprendería por sí mismo. Pero sí te pueden dar soluciones en el sentido de te pueden guiar hacia un seminario, hacia una conferencia, hacia un libro, hacia una comprensión, hacia una lectura, unos registros acásicos. Te pueden llevar a una terapia que va a ser como ellos van a ayudarte a construir esa solución que necesitas para tu vida. Yo, por ejemplo, ni se me ocurre trabajar de medium sin los arcángeles asociados a una medium. Es que ni se me ocurre. Por eso es tan importante
el colaborar con el mundo espiritual. María Teresa, hay un tema que se nos ha dicho desde niños que es el ángel de la guarda. ¿Quién es el ángel de la guarda para el ser humano? Cuando nacemos, se nos asignan guías, espíritus guía, maestros ascendidos, seres de otras dimensiones de los que ni siquiera a lo mejor tenemos conciencia. Hay guías espirituales que están un tiempo, se van y vienen otros. Si tú cumples tu plan y evolucionas, se te pueden asignar guías de diferentes frecuencias y siempre se te asigna uno o varios ángeles al nacer, que van a estar contigo de principio a fin, siempre. Puedes incluso luego pedir más, si quieres, y ellos encantados, porque el Arcángel Miguel, por ejemplo, puede estar con todo el mundo, con cada uno de los habitantes de este planeta al mismo tiempo. Para nosotros esto es muy difícil de comprender porque todavía no tenemos una comprensión al nivel que necesitamos de lo que es la energía, de todos somos uno y todo es igual, pero eso es posible. Y cuando nacemos se nos asigna de 1 a 3 o más ángeles de la guarda. Y esos ángeles van a estar ahí guiándonos, acompañándonos el resto de nuestra existencia. Incondicionales. Sepamos de ellos o no. Tengamos conciencia de ellos o no. Conectemos con ellos o no. Son asignados a nuestra protección y guía en el mismo momento que ocupamos el cuerpo cuando está el feto creándose en el vientre de la madre, hasta que pasamos el umbral y nos vamos al mundo espiritual, que obviamente podemos pedirles ayuda, incluso hasta para ese proceso. ¿Cómo podemos nosotros distinguir si de pronto la ayuda o los mensajes que estamos recibiendo provienen de un ángel o un maestro ascendido o es de un guía? Mira, a través de... Yo propongo a los oyentes que están aquí ahora que cierren los ojos un momento y que en su mente repasen la conversación última que han tenido con un ser querido, una amistad, vamos, que no sea con el operador de la luz eléctrica, que sea con alguien que ellos, que no pasaría nada, pobre persona. Me refiero a alguien que les transmita un sentimiento, un familiar, un amigo, un ser querido, alguien que piense en la última conversación y que traten de recrearla en su mente. Que dijeron, aunque no se acuerden de todas las palabras, de qué fue la conversación. Y ahora quiero que sientan en su interior lo que esa persona les hace sentir. Si es una mamá, cómo se sienten, si es un amigo, que perciban a esa persona, qué relación tienen con esa persona, cómo se sienten ellos con respecto a esa persona, las palabras que resuenan en su mente todavía resuenan como un eco de la conversación mantenida. Bien, exactamente esto que hemos recreado, así es hablar con un espíritu guía, un ser fallecido que se ha ido al otro lado y que permanece a nuestro lado. Esa sensación de esa visualización, esa densidad, esa sensación de que esa conversación que estamos recreando, la persona no está aquí ahora con nosotros, pero la sentimos cercana, sentimos su densidad, sentimos que está como en este plano, muy cerca de nosotros. Eso sería hablar con un espíritu. ¿Y esto cómo se aprende? A través de la experiencia. Un maestro ascendido tiene una vibración ya más alejada de esta primera, un ángel mucho más. Un arturiano está como muy en paralelo a hablar con un ángel, pero es distinto. Es como más galáctico, más diferente totalmente. Y luego ya estarían frecuencias superiores y se aprende, ya podemos abrir los ojos, se aprende porque, por ejemplo, cuando la gente hace mi curso de ángeles, imaginemos el Arcángel Miguel, alguien que nunca haya trabajado con el Arcángel Miguel. Se empieza a meditar con él, a trabajar con él, a conectar, a recibir sus mensajes. Yo recomiendo ir arcángel por arcángel. Llega un momento que insertas al Arcángel Rafael
y ya también empiezas a meditar con él, te da mensajes y empiezas a notar que las energías son totalmente distintas, como cuando piensas en una amiga o en otra. Y ya con la práctica, cuando has insertado y has acoplado la energía de ellos, que es una frecuencia, a tu energía, empiezas a notar cambios. Ya no quieres comer esto, no quieres comer aquello, porque la propia energía de la comunicación con ellos eleva tu frecuencia y tú empiezas a cambiar. Es inevitable al trabajar con los ángeles. Y en esa subida de frecuencia empiezas a identificar la identidad de cada uno de ellos. Y ya cuando se acercan, lo sabes. Yo cuando empecé a trabajar con los arturianos tardé como 2 años en poder hablar de ellos públicamente porque estaba integrando la frecuencia de cada uno de ellos para saber quién era y quién no. En caso de Arcángel Gabriel, me costó muchísimo. Yo estaba deseando comunicar con él. Yo le digo él, hay gente que le dice ella, pero para mí es energía masculina, pero el que lo vea como femenina da igual, tiene las dos polaridades muy integradas. Entonces, yo recuerdo que por más que meditaba, me costaba y era una cosa increíble. Así que me fui a un curso en Rumanía, que a mí me apetecía mucho hacer un curso allí de ángeles con una persona que venía de Estados Unidos y lo daba justo allí en Europa a este nivel, y a mí me apetecía mucho ir, así que me fui. Y en ese curso, en una de las prácticas que intercambiamos, me tocó una señora con unas habilidades psíquicas muy fuertes y ella me conectó con el Arcángel Gabriel en una lectura. Vino el Arcángel Gabriel, a través de ella se comunicó, me dio su mensaje y ahí fue como una activación con el Arcángel Gabriel y por fin, después del trabajo hecho, fue como el último, como la guinda del pastel. Ahí se abrió la energía y yo ya fui perfectamente capaz de identificar la energía de Gabriel entre las demás, de los arcángeles que ya había ido integrando. Por eso es tan bonito el trabajo con los ángeles, porque vas integrando la energía de cada uno de ellos. Y quiere decir que una vez que tú haces, por ejemplo, el curso, que al día siguiente ya puedes empezar a hacer lecturas, tengas que esperar a integrar todos los arcángeles, para nada. La información te va a llegar. De hecho, a todos nos llega información de nuestros ángeles y guías. ¿Cuántas veces no hemos sentido algo que nos guía y no sabemos por qué? Unas veces es nuestro propio ser interior, pero otras veces también son los seres que nos acompañan. Y hemos dicho, uy, esto ha debido de ser mi ángel de la guarda, siempre decimos. Notamos que esa información viene de otro lado. Ellos siempre van a estar ahí y nos van a ayudar. Por eso uno puede hacer lecturas al día siguiente, porque la información va a llegar y vamos a trabajar con los ángeles. La intención que se pone es recibir única y exclusivamente los mensajes de los ángeles. Está todo, la forma en que se aprende, diseñado así, y ya la persona va a recibir sus mensajes. Aparte que las cartas que se utilizan, que no son oráculos, son, no son para adivinar el futuro, sino que son más bien consejeras, ya llevan el arcángel que da ese consejo. Así que estás completamente guiada. Pero sí luego hay que integrar la frecuencia. Y ya vamos a notar que es mucho más elevada que la frecuencia de un espíritu guía, de un ser querido que ha partido. Y a partir de ahí ya, pues, maestros ascendidos. Los seres estelares son totalmente distintos. Por eso es un trabajo de integración energética. Mucha gente, cuando a veces me manda un email y me dice, porque hay mucha gente que cree que cuando naces con unas capacidades, yo sé que la gente no lo hace con mala idea ni con mala intención, por supuesto, me consta, pero hay gente que me manda emails larguísimos consultándome y me dicen, espero que me respondas pronto, o tienes un don, lo tienes que poner al servicio de los demás, y es muy triste, a mí me entristece mucho, pero le he hecho mucha comprensión porque sé que la gente no se da cuenta. Para poder hacer este trabajo, uno primero tiene que estar como 20 minutos subiendo el nivel energético, concentrándose, sintonizándose o incluso más, hasta que pones tu energía a un nivel de conexión. Luego canalizar esos mensajes, meterte en la energía de la persona. Si esa persona
tiene tristeza, tiene una enfermedad, todo tu campo energético se impregna de todo eso. Y tú le haces la lectura porque la persona al solicitarla ha abierto ese campo para que tú entres. Y es cuando tú tienes permiso para entrar y es cuando los ángeles y seres empiezan a darte la información que le va a llegar a la persona. Y luego tienes que asumir la responsabilidad de ese trabajo y acompañar a la persona, que no es fácil. Y luego ya cuando terminas, cortar tus cordones, tener tu trabajo de sanación, de equilibrio. Yo recuerdo 2 ocasiones, tengo muchas, pero por poner 2 ejemplos. Una en que después de hacer una lectura no pude hacer nada en 15 días, de lo tóxico que me había dejado la persona. Y la otra ocasión es en la que tenía una canalización que hacer. Yo sabía que era muy importante para la vida profesional de esa persona y tuve que estar 5 días sin hacer nada más que preparar mi energía para que esa canalización fuera al nivel vibracional que esa persona necesita. Y todo eso se sintetizaba en 1 hora de mi trabajo, entre comillas, lo que la persona ve cuando recibe esa información, pero nadie ve lo que hay detrás, que no es llegar y conectarse y ya está, como si fuera un botón. Por eso no puedo contestar a los emails, porque eso implicaría todo esto y no haría otra cosa. Y eso sí que es algo que la gente no entiende, pero eso no implica que todo el mundo haciendo este trabajo de constancia, dedicación, observación, no hace falta tener dones. Todo el mundo puede hacer esto y hablar con los ángeles. Ese es mi gran trabajo, hacer ver a la gente que todo el mundo con un trabajo previo y un entrenamiento puede hacer ese trabajo, pero que las lecturas se pueden hacer al día siguiente del curso. Otra cosa es que tú cada vez te trabajes más y ya tengas un trato más directo con los ángeles, donde llegado ese momento ya ni cartas necesitas, porque ya ves al arcángel Miguel, lo sientes, estás acostumbrada y es él el que te da directamente el mensaje. Las cartas son un vehículo al principio, una manera de arrancar, de coger confianza, pero te puedo asegurar que uno ya puede desde el día siguiente. Y hay un trabajo. Una persona que se ha tomado una cerveza por la mañana o vino no puede pretender hacer una lectura por la tarde porque ni es correcto, ni es ético, ni la información que le va a llegar puede que sea la adecuada, ni venga de la fuente adecuada. Hay que observar unas normas, unas recomendaciones éticas que doy también. Por eso es un trabajo de 24 horas al día, 365 días al año. Pero todo el mundo puede hablar con los ángeles. Otra cosa es que en mi caso, por ejemplo, yo haya decidido antes de encarnar dedicarme a ser una médium o canalizadora interdimensional. Eso es otra cosa que llevo haciendo durante vidas. Eso es mi propósito. Pero eso no quita de que una persona que no se quiera dedicar a esto no pueda hacerlo. Puede hacerlo. Y más ahora que está bajando toda la energía de la ascensión, que lo que realmente se va a potenciar es las habilidades psíquicas de todos. Así que todo el mundo va a poder conectar con... Yo tengo casos impresionantes de un señor que vino a uno de mis cursos, que es repartidor, y siempre lo cuento porque a mí me encantó la historia de este señor, y entró en una gasolinera, vio unas cartas del Arcángel Miguel y dijo, oye, como que a mí me ha llamado esto la atención. Y ahí el hombre aprendiendo sus cartas, su conectar, su meditar, que se venía al curso, él con su camión, para arriba, para abajo, con sus cartas del Arcángel Miguel, me parece tan entrañable. Es decir, no hay que ser una medium ni nada de eso. Otra cosa es que a lo mejor te dediques a ello, o que sea algo que te has ganado a veces en trabajo de vidas y vidas. Pero igual que el que es buen médico, buen cirujano o buen peluquero, no todo el mundo. Yo hay gente que tiene profesiones que digo, bueno, los admiro. Yo admiro a la gente que se le dan bien los números. Gente que trabaja en bancos, en oficinas, contables, para mí son... Porque a mí eso es una cosa que me cuesta mucho. Y siento una admiración profunda de cómo llegan a cuadrar todo eso. Y claro, porque tienen ese don, esa estructura mental. Y todos formamos parte de una cadena donde nos ayudamos unos a otros. Pero la gente cree que tiene que tener un don para hablar con los ángeles, y no es así. Pero hay que ir integrándolos, saber quién es cada cual,
qué misión tiene cada cual. Todos pueden hacer todo, pero sí que es cierto que tienen especialidades. Y luego dentro de los ángeles hay jerarquías. Mencionaste al inicio de tu exposición, de tu charla, que la medium, digamos, trabajaba con ciertos ángeles o arcángeles específicamente. Estos les son asignados, uno los pide, depende del rayo que tenga la persona. ¿Cómo es ese trabajo o esa conexión específica con determinados ángeles? Sí, hay unos ángeles que a mí me enseñaron el día que hice el curso y hay otros que yo he ido añadiendo. Y siempre, a lo mejor me viene una persona y yo noto que la energía de esa persona es una energía concreta, así, y noto que hay que hacer un trabajo de medium porque viene algún espíritu al lado, así que llamo a otros ángeles que tienen que ver con eso. Imaginemos que viene una persona que ha partido a alguien y había un conflicto emocional muy fuerte. Pues a lo mejor los arcángeles habituales con los que yo trabajo no es suficiente y llamo al arcángel Chamuel, que es muy bueno en las relaciones personales, de conflicto emocional, de familia, de amistades, cosas muy emocionales. Ahí pues que llamo a Chamuel que me ayude en ese trabajo de medium. Pero hay unos básicos que yo pongo en el curso, fueron los que a mí me enseñaron en su día, que me encantaron, pero yo he añadido más. Y luego siempre puedo añadir uno o dos según las circunstancias. Pero una medium tiene que trabajar en equipo con ellos, aparte de que a una medium, por ejemplo, las mediums no eligen ser mediums, se las elige en el cielo. Una vez que encarnan, se les propone hacer de medium y ellas deciden sí o no, pero son elegidas previamente. Todas. Luego pueden decidir sí o no. Tienen la libertad, porque es muy duro ver a veces el trabajo. Y luego una medium también tiene una ama de llaves, que se dice, un medium keeper, que se dice en inglés, que es la que gestiona qué espíritus vienen y no, porque claro, imaginemos que si no sería, se desbordaría todo. Y la medium es la que pone las normas a los espíritus. Háblanos un poquito de lo que es este proceso de medium. Para las personas que de pronto en este momento es la primera vez que escuchan la palabra medium, ¿cómo podríamos en forma sencilla explicarle de qué se trata? Una medium es una persona que establece, tiene unas habilidades psíquicas desarrolladas como para establecer un contacto. Medium es todo, la gente cree que medium es hablar con espíritus, pero para nada. Medium significa hablar con espíritus, con ángeles. Medium es el medio para conectar con planos superiores. Y la gente lo tiene muy clasificado con espíritus, pero puede ser espíritus, ángeles, como decía, seres maestros ascendidos, arturianos, medium o psíquica, le añadiría yo, que es usar nuestras habilidades psíquicas, que debido a la ascensión, yo aviso, todo el mundo las va a desarrollar. A mí me llama gente que no creía en esto, que además eran negados, asustados porque están empezando a percibir cosas, porque la ascensión está despertando nuestros chakras superiores. Entonces, ser medium es esa intercomunicación. Pero en el tema de espíritus, cuando un ser fallece y quedan asuntos pendientes, normalmente ese espíritu suele venir de vez en cuando a ver cómo están sus familiares. Puede suceder que tenga apegos a su casa, a cosas terrenales, a la vida en la tierra. Hay almas que no quieren ir al otro lado porque están muy apegadas a la tierra. Hay almas que no saben que han muerto. Una muerte violenta puede provocar que un alma no sea consciente de que ha muerto. Personas que, por ejemplo, han estado muy metidas en la droga, cuando a lo mejor mueren es un estado de letargo, que pueden creer que están en un estado de uso de drogas y no ser conscientes que han muerto porque hay un estado de confusión al principio y estar ahí, pero luego la parte que yo más... Y luego puede haber espíritus que tengan miedo porque crean que hay un infierno, que hay... Y no hay que tener miedo. Además, cualquiera que tenga miedo a la muerte en el momento de transición puede llamar al Maestro Jesús, al Arcángel Miguel, y ellos van a venir inmediatamente, porque los propios miedos pueden generar miedo al miedo.
puede existir y podemos empezar a percibir cosas que no son reales en ese momento de partir o en el instante mismo de haber partido, creado por nuestro propio miedo. ¿Sabes cómo te quiero decir? Entonces yo siempre digo, cuando alguien fallece, si le da miedo, que diga, Maestro Jesús, Arcángel Miguel, venid a buscarme, o Virgen María, o aquello en lo que crea, y automáticamente obviamente se va a abrir ahí luz, ¿no? Porque en el otro lado el juicio que hay es de nosotros mismos. Cuando nos vayamos somos nosotros mismos evaluando lo que hicimos y no hicimos y veremos lo que hemos aprendido y lo que tenemos pendiente. O sea, no va a haber ahí nadie metiéndonos susto. Vamos a ir al nivel frecuencial en el que estamos. Como cuando a un niño le ponen en primero de primaria, en segundo, en tercero, en cuarto. Nosotros vamos a ir al nivel de conciencia que tenemos o que hemos adquirido, o del que veníamos, o según nuestro aprendizaje. Entonces la medium lo que hace es conectar, poner en contacto. A mí me vienen a veces personas, me reservan una lectura, y recuerdo ahora mismo así deprisa un caso de una señora que me reservó una lectura. Ella no me había dicho nada de medium, pero sí que había un ser que quería darle un mensaje a esta mujer, y el espíritu se me puso a mi lado, y ahí estuvo 2 o 3 días hasta que vino la mujer. Yo le decía de vez en cuando que se apartara un poco porque me estaba contando toda la historia, y cuando ya vino a la consulta, yo ya sabía parte de por qué venía la mujer y se lo pude hacer saber, lo cual da una gran fe a la persona que está ahí, porque sin yo saber nada le cuento quién está conmigo y lo que me ha dicho, la persona se suelen poner a llorar y hay una gran apertura, y la información que ya les llega la reciben desde esa sanación. Y suele haber casos de personas que tienen asuntos pendientes, que había mucho conflicto y hay un encuentro, hay un perdón, y es de lo más sanador que he visto en mi vida, Marta, porque es que es como 3000 terapias que te hagas no funcionan tan rápido como eso, porque es que claro. Es como es que no se puede explicar, porque hay como un encuentro, un perdón, una comprensión, y ambos se rompen y hay una apertura y se sana, y ya el espíritu se va. Yo siempre les pregunto si quieren ir hacia la luz o no, y se van o no, lo que decidan, y la persona queda liberada, la de la tierra. Luego hay casos en los que había un amor tan grande, que la pareja que se va, o el familiar o lo que sea, se queda apegado cuidando de esa persona, y se lo hacen saber. Hay casos en los que hay ese amor y se queda aquí la persona, pero porque el de la tierra está triste, el que se queda aquí, y entonces pues ellos intentan paliar un poco esa tristeza, pero está impidiendo su evolución en el otro lado, y me lo hacen saber. Mira, dile que estoy bien, que nos volveremos a ver, pero que yo tengo que evolucionar. Y luego están los que se van y dicen, bueno, mira, yo sé lo que es la vida en la tierra, me quiero quedar como espíritu guía y quiero ayudar. Pues a lo mejor un médico se hace espíritu guía de un estudiante de medicina, o de un sobrino que quiere estudiar medicina, o una abuelita decide quedarse para acompañar a sus nietos, lo deciden voluntariamente. Cuando deciden eso, tienen un entrenamiento. Un entrenamiento es, en el otro lado, reciben una formación para ellos evolucionar como almas en el otro lado y venir aquí a la tierra, a este plano, cerca de ese ser o seres que han decidido proteger, y hacer de espíritus guía. Pero ¿qué pasa? Que tienen que estar todo el rato viajando de una dimensión a otra. Entonces tienen que aprender a ajustar su energía para no sufrir demasiado desgaste en el proceso y ir de un lado a otro, de acá para allá. Vienen en el momento que tienen que venir, ayudan, dan la guía que tienen que dar, orientan, y son lo que se llamarían espíritus guía, que junto con los ángeles y junto con todo, maestros ascendidos, etcétera, ayudan mucho al ser humano. Si tú me dijeras, ¿de quién recibirías tú la guía? ¿De un ser querido que se ha ido, de un ángel? Yo elijo el ángel. Si es un espíritu guía, también, pero ya es un espíritu guía. Pero imaginemos que fallece un ser muy querido para mí y se va al otro lado, pero no es un espíritu guía. Yo siempre pediría más ayuda al ángel, a los ángeles. ¿Por qué? Porque
El tío Manuel, si se ha ido, cuando te dé su orientación, seguirá siendo el tío Manuel, con su sistema de creencias, con sus experiencias, con su nivel evolutivo. No tiene la luz o el brillo o la frecuencia energética que tiene un Arcángel Miguel, que sabe el propósito de tu alma y va a ser completamente imparcial. Y de una manera u otra también se le estaría, digamos, como frenando su evolución. Claro, a lo mejor si es un espíritu guía no, porque él ha voluntariado, ¿de acuerdo? Entonces esos no sufren esa especie de que dices tú, de jalarlos aquí y que se queden aquí quietos, no, porque son espíritus guía, han voluntariado para eso y son entrenados para que te den buenos consejos y buena guía, interfiriendo lo mínimo posible su personalidad. Es como un servicio que hacen. Pero el que se queda y no es espíritu guía, se queda por amor, por asunto pendiente, por apego, por lo que sea. Yo siempre digo que donde menos espíritus hay es en los cementerios. Aunque les honramos cuando vamos a dejarles flores y todo, sí, ellos lo saben y es un medio y se sienten, pues, como que se les recuerda y todo, está bien, sana mucho el alma, ¿cierto? Yo mi ramo de novia se lo di a mi abuela, se lo llevó un familiar allí a donde estaba en el cementerio y me produjo una grandísima alegría porque sabía que mi abuela lo iba a ver, ¿cierto? Pero obviamente, por lógica, aunque es un ritual el ir al cementerio, dejar las flores, que nos trae mucha paz, que ellos ven que les recordamos, todo eso, pero obviamente allí no están la mayor parte del tiempo, casi nunca, yo diría que nunca. ¿Por qué? ¿Quién quiere estar allí solo? El que se queda aquí está con su familia. Entonces a lo mejor están enterrando al tío Manuel y el tío Manuel está en el bar viendo el fútbol con los compañeros de toda la vida. Es que el mundo espiritual es una realidad paralela, donde abandonamos el cuerpo, pero no quien lo ocupa, y quien lo ocupa es la realidad. Vaya, sí, es. Bueno, ¿qué puede hacer una persona, por ejemplo, que en su casa siente la presencia de un ser desencarnado? Bueno, yo me acuerdo en una ocasión que estaba yo viendo la tele y de repente un señor se me plantó en el sofá, así con un traje, vestido con la pierna cruzada, allí todo él, todo importante, viendo la televisión. Y allí estaba viendo la película con mi marido y conmigo. Y le digo yo, oye, que hay un señor aquí. Dice, vamos a ver, María Teresa, ¿tú no eres la medio? Digo, pues va a ser que sí. Y ya el señor dice, pues el hombre, lo único que quiere es ver la película, déjale en paz, bastante tiene con estar él en el mundo espiritual por aquí y por allá, que no sabe dónde ir, o sabe Dios porque se habrá quedado, déjale que disfrute de su película el buen hombre. Así que aquí nos vimos la película con el buen señor hasta que se casó y se fue. Pero, claro, en el caso de que una persona note cosas, porque roban energía, y lo más importante es que pueden influir. Imagínate que hay un espíritu apegado que tiene mal genio. ¿Puedes tú, si se te pega a ti, adquirir ese mal genio? Sí, lo puedes manifestar, porque su energía impregna la tuya, por eso es muy importante. Bien, ante eso es muy sencillo, al Arcángel Miguel. Arcángel Miguel, mira, yo noto una presencia, yo me noto rara, me noto raro, noto cosas. Si hubiera algún espíritu apegado a la tierra que no ha trascendido, que esté pegado a mí, por favor, Arcángel Miguel, Arcángel Rafael y Arcángel Azrael, hablar con él, quitarlo de mi campo energético y hablar con él a ver qué necesita. El Arcángel Miguel te va a proteger a ti y al espíritu. Rafael yo solo hago de medio para que pueda haber una sanación, nada más. No invoco espíritus, solo recibo a los que vienen. Yo no, si alguien me viene y me dice quiero hablar con mi mamá, pues no, si la mamá no, yo no invoco, porque pueden estar descansando y yo no soy quien para sacarle de su descanso. El espíritu que quiere comunicarse ya viene con la persona, así que yo nunca los invoco. Entonces, cuando estás en tu casa sientes eso y Rafael lo que va a hacer es propiciar una sanación y Azrael le va a acompañar a donde elija. Hay espíritus que dirán, pues me quiero quedar en la tierra porque tengo cosas pendientes o me quiero ir a la luz y no sé cómo hacerlo. Pues esos tres arcángeles junto con otros van a ayudar a ese espíritu. Entonces, si una persona nota presencias en casa, siempre es bueno pedir ayuda al Arcángel Miguel para que haga su trabajo. Rafael para que sane y Azrael pues también tiene su parte, pero todos los ángeles en un momento dado pueden ayudar, porque a veces también pues puede ser algún tipo de energía que no tenga nada que ver
con ningún espíritu. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una bronca, una discusión muy fuerte, que gritamos con el poder de la voz y la vibración, esa bronca, esa energía, esos gritos de una discusión fuerte quedan durante 3 días en casa. Obviamente la energía baja y en ese momento somos un imán para energías más bajas y puede generar ahí toda una especie de atasco, que nos sentimos cansados, nos sentimos mal, el desorden, el no tener limpia la casa, atraen energías de frecuencia baja o entidades bajas o incluso espíritus cabreados, los llamados fantasmas, que no sabemos que no saben, a lo mejor muchos ni siquiera saben que han muerto o que asustan, no, muchos no lo saben o tienen mucho miedo de ir al otro lado porque a lo mejor han hecho cosas que no estaban bien y son los que vemos en las películas que dan miedo, ¿no? Bien, pues es importante tener la casa limpia, ordenada, porque la suciedad y el desorden atrae frecuencias bajas por propia vibración, pero hay que tener cuidado de no confundir el que nosotros hayamos tenido una discusión, un mal día, que estemos en energías bajas, que no nos hayamos alimentado bien, que estemos mal emocionalmente, que estemos liberando nosotros mismos energías, que se pueda confundir. Pero no pasa nada, porque si le pedimos al Arcángel Miguel, uy, mira, me siento rara, si hay algún espíritu, ocúpate, por favor, y ayúdale en lo que necesite. Y si no es un espíritu, pues el Arcángel Miguel no va a hacer nada, porque no hay tal cosa. Con lo cual es imposible equivocarse, porque lo vamos a pedir con buena intención, desconocedores de qué es lo que nos está haciendo sentir mal. Si es lo que es, el Arcángel Miguel se ocupa, y si no, pues no va a poder hacer nada. Sí que podemos pedirle al Arcángel Miguel que, por favor, con su rayo violeta limpie la casa y la armonice. Eso, él encantado, porque es una de las funciones del Arcángel Miguel. Entonces, ser medium es esa comunicación con planos superiores, siempre con el fin de sanar, con el fin de ayudar y con el fin de que ambas partes encuentren esa sanación o ese encuentro. Y lo más difícil es ya cuando han partido niños, ¿no? Hablar a sus papás. Eso es lo más duro. Pero siempre tiene que ser con el motivo de sanar. Yo no lo hago con otro motivo, nunca. Siempre solo para una sanación. Y cuando el espíritu viene por sí mismo, con la persona que solicita la lectura, que ellos mismos se las ingenian para que la persona lea un libro, llegue a un vídeo YouTube, llegue a una publicidad, para generar esa sesión con esa persona que se dedica a eso, ¿no? Eso es ser medium, y obviamente dentro de eso incluye hablar con los ángeles. María Teresa, hay algo que sí marca una diferencia, que de pronto a través de las películas y bueno, otras experiencias se relaciona con el mediunismo, que es que llega el espíritu y interviene tanto en la persona que, por ejemplo, una mujer termina hablando como hombre. ¿Qué diferencia hay allí? ¿Te refieres como en las películas que de repente la mujer habla como si fuera el espíritu a través de ella, pero físicamente? ¿Sí? ¿A eso te refieres? Eso sería transmedium. Eso es cuando la medium permite al espíritu ocupar su cuerpo. Bien, yo no lo recomiendo. Yo he conocido 2. Una tenía la estructura para hacerlo, pero a mí lo hizo para mí, pero yo sin pedírselo. Fue en un curso y surgió. Cuando yo te decía antes que conecté con el arcángel Gabriel. Pero claro, canalizó un arcángel. Pero transmedium, si tú haces de transmedium para un espíritu, parte de la energía de ese espíritu queda en ti. Siempre. Imagínate que haces 20 espíritus. Para mí es muy arriesgado. Yo creo que no hace falta. Yo nunca lo haría, ni lo haría. Y como medium no doy permiso, porque yo soy la medium. Yo estoy encarnando. Yo pongo las normas y yo decido qué espíritus atiendo, qué espíritus no. Y si no, no les permito acercarse a mí. Porque yo tengo que cuidar mi energía. Entonces una transmedium, al cabo de 20 permisos de ese tipo, ¿dónde queda su esencia energética? Y además no sirve realmente, porque a la larga esa medium puede acabar enfermita o mal o confundida
y perdemos una medium muy valiosa. Tú, con la ayuda de los ángeles, haciendo de medium normal, puedes recibir ese mensaje del espíritu y pasárselo al familiar. No necesitas más, porque hay que pasar el mensaje del espíritu, no hacerse amigo del espíritu. Hay que poner límites para poder seguir ejerciendo y ayudar a muchos espíritus y a muchas personas en la Tierra. A lo mejor hay gente que escuchando este vídeo no está de acuerdo, pero yo en lo de Transmedium diría que se tuviera mucho cuidado, porque tiene este resultado y no lo recomiendo nunca. Inclusive yo había leído o estudiado al respecto y se menciona, no sé qué sabes tú y nos pudieras ampliar, que algunas personas que sufren de epilepsia es porque permitieron que estas energías ingresaran en su campo, ingresaran dentro de ellas en existencias pasadas o aún en estas. Entonces esos espíritus regresan otra vez como reclamando ese poder manifestarse en el plano físico a través de ellas. No sé si tengas conocimiento al respecto. Para nada, ¿no? Nunca lo había oído, la verdad. No sé, ahí sí que no te puedo contestar porque no sé. No tengo ni idea. Okay. Bueno, de todas maneras sí hay una gran diferencia ahí entre lo que es poder transmitir un mensaje, tener la sensibilidad y la conciencia para poder transmitir un mensaje lo más claro y lo más puro posible, que para eso obviamente se necesita, comillas, limpiar el canal. Claro. ¿Cómo hacemos nosotros para poder, si sentimos ese llamado de pronto a realizar este trabajo de medium, se siente, digamos, como esa vocación, sí, para mantener su canal limpio? Yo lo primero recomendaría a la persona interesada que aprendiera primero a trabajar con los ángeles, porque eso va a subir muchísimo su nivel de frecuencia, siempre, porque al igual que yo no sé si alguien sabe de la teoría de... Es que siempre pronuncio muy mal el nombre, creo que es Sapphire Day o algo así, que me perdone el autor. Es una teoría mediante la cual cualquier idioma que tiene su frecuencia, si tú lo hablas, tu química cerebral cambia, transformada por la frecuencia de ese nuevo idioma, donde tú adoptas en tu sistema, en tu forma de ser, el carácter, información o frecuencia de esa cultura que representa ese idioma. Es decir, si tú te vas a Inglaterra 5 años, tu sistema cerebral va a absorber la frecuencia de ese idioma, pero también todo lo que ese idioma representa. Y cuando tú vuelvas y dejes de vivir en ese país, vas a ser tú, con tu cultura, todo, pero también tú habrás cambiado y pensarás y sentirás en parte como esa nueva cultura del cual su frecuencia a través del idioma forma parte de ti y te hará tener una visión distinta de muchas cosas. Eso es por impregnación, por frecuencia energética. Lo mismo sucede trabajando con ángeles, con seres de luz, con arturianos. Sucede. Por eso, si tú empiezas a trabajar con seres de frecuencia muy elevada, puesto que trabajar de medium es la frecuencia más baja, tierra, espíritus, o sea, humano, espíritus, es lo siguiente. Están como muy pegaditos, pues pero es una frecuencia todavía con mucha carga energética, emocional, muy terrenal, menos vibración. Por eso es muy importante trabajar con seres de frecuencia alta primero, para así aprender a tener tu canal muy elevado. Y de esa manera es cuando tú ya puedes trabajar siendo medium con muchísima seguridad. De hecho, en el curso de ángeles, cuando la gente aprende a hacer lecturas, es sorprendente cómo en la propia lectura doy unas nociones básicas de medium, porque en la propia lectura vienen espíritus, porque encuentran el canal tan abierto, tan limpio de trabajar con energías de ángeles, que ellos mismos encuentran esa luz para venir. Es curioso, y vienen y se cuelan, como digo yo, se cuelan por la puerta de atrás, pero se te cuelan y te dan el mensaje. Aunque no hayas estudiado para medium, llegan los espíritus en las lecturas. Primero, trabajar con frecuencias más elevadas, como ángeles, etcétera, como he mencionado. Cuidarse.
dieta, ejercicio, vigilar muchísimo lo que se dice, lo que se hace, lo que se come y lo que se bebe, lo que se lee, lo que se piensa. Es una disciplina férrea, de muchísima fuerza de voluntad, porque tienes que tener tu nivel de frecuencia muy elevada. Mira, yo me acuerdo, hace años nos reuníamos un grupo de mediums de todo el mundo y hacíamos una especie de Facebook Live donde regalábamos lecturas a gente de todo el mundo, frases cortitas. La gente, nos conectábamos las 5 a la página de una o 4, las que estuviéramos disponibles, y lo anunciábamos y la gente dejaba allí sus mensajes y nosotros íbamos contestando a los mensajes. Todavía no había ese Facebook Live que hay ahora, que todo el mundo que pueden verte y tal, no, era todo escrito. Y yo recuerdo que en una ocasión yo solía hacer en 1 hora y 10 minutos como unas 14 o 15 frases, lecturas rápidas de una frasecita que siempre ayudaba, y yo solía hacer unas 13, 14 en esa hora y 10 minutos. En una ocasión, en uno de esos días, había tenido una discusión por la mañana con una persona. Ese día a la tarde solo pude hacer 7. No podía oír nada. Ese medio es algo que hay que ganarse. Luego puede ser, yo de pequeña veía los espíritus como te veo a ti. Luego de mayor ya no los veo en mi tercer ojo, puedo describirlos. De hecho, es una de las maneras en las que ellos se me presentan a mí, mucho por la ropa, el aspecto que tenían. Otra gente es por otras cosas, a mí usan eso. Y puedo decirte que, claro, cuando yo me pasaba de pequeña, bien, yo lo utilizaba, pero era, estaba ahí, no lo ponía, o sea, no trabajaba con gente con eso, que es una gran responsabilidad. Y para ya trasladarlo como terapeuta o como medium, llámalo como quieras, tiene que haber una disciplina, un entrenamiento, porque es distinto, no es lo mismo que tú ves a un guía tuyo o un espíritu que anda por ahí perdido el pobre, o porque quiere estar ahí, que ya cuando es como trabajo. Es totalmente distinto, porque ahí te llega ya gente muy concreta que tienes que tener un nivel vibracional importante, porque las personas tenemos muchísima toxicidad energética, emocional, y todo eso te viene cuando haces de medium. O sea, lo sientes, lo percibes, y tienes que tener estructura. Yo me acuerdo en una ocasión hace muchos años, que siempre lo cuento, además tengo permiso de este espíritu y él está encantado. El pobre quería hablar y además yo soy gran amiga de su hija, que la mando un beso enorme si nos escucha, ella sabe quién es. Y es un ser tremendamente querido para mí, vamos, le voy a tener que nombrar ya espíritu número predilecto, le voy a tener que dar la llave de la ciudad, como digo yo, porque ya el hombre está súper contento, ya está aquí ahora con nosotras, está el hombre ahí súper orgulloso de hacer un servicio, y el pobre tenía tantísima gana de hablar con su hija que me presionó un poquito, como sí, pues sí, como había como una energía, era de mucha presión para llevar a cabo esa sesión de medium, ¿cierto? Y yo me sentí un poco invadida y me preocupó, me quitó más energía de la que yo hubiera querido y me enfadé un poco, diciendo, oye, que la medium soy yo, pero bueno, llevé a cabo la sesión y al cabo de 2 o 3 días me llama una amiga de otro continente y me dice, oye, María Teresa, ¿qué has estado haciendo? Digo, ¿por qué? Es medium también. Y dice, porque tengo un espíritu aquí a mi lado, me lo describió tal que así, que me dice que hice una sesión contigo tal día a tal hora y que el pobre está muy preocupado porque te presionó mucho y dice que lo has hecho muy bien, que muchísimas gracias, que tenía muchas ganas de hablar con su hija y te vine a pedir perdón, de que me perdones, que está muy disgustado, que no sabe que te disgustó, que tal, pero él siente solo gratitud. Pero estaba tan emocionado de poder decirle a su hija todo lo que le dijo, que es que le faltaba aire, tiempo y espacio para... Él tenía mucho miedo de que yo cortara la sesión sin él poder haber dicho todo lo que llevaba en su alma a su hija y que yo llegara un momento que no le oyera, que por eso me presionaba y fue a mi amiga medium al otro extremo del mundo a pedirle que me llamara para que me pidiera perdón en nombre de él. Eso es magia. Claro. María Teresa, ya para terminar esta tremenda entrevista, me gustaría que por favor nos hablaras algo sobre los miedos y situaciones que pueden surgir en una lectura de ángeles. Sí, una lectura
lo típico, me lo habré inventado, será real, será mío, y si me equivoco y me lo he inventado y hago daño a la persona, y si no me llega nada, ¿qué hago? ¿Qué hago si no me llega nada? Esos son los típicos miedos. Pero una vez que la persona, yo en los años que llevo dando cursos, jamás, solo tuve un caso, que además no voy a mencionar el porqué, pero tenía su justificación en que la persona recibió mensajes, pero tardó un poco, pero había una justificación. Y el resto, nunca jamás una persona no ha recibido mensajes. Me ha pasado de gente que ha venido al curso que su misión no era trabajar en esto, solo venía a aprender de los ángeles para su vida personal. Y sí que era cierto que se ponían a hacer una lectura y les llegaba pues muy poquito, pero porque no era su misión, pero les llegaba. Esos miedos son normales, son totalmente lógicos y tienen un trabajo de fondo a través de la confianza, a través de la práctica, a través del protocolo que se hace antes, a través de que de repente tú te pones a hacer una lectura y no sabes nada de esa persona. Los ángeles tienen varias formas de comunicarse, pero hay 4 principales. Clarividencia, que todo el mundo sabe, te llegan imágenes. Clariconocimiento, de repente sabes algo de la persona, no sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. Clarisentimiento, empiezas a sentir cómo se siente la persona y tampoco sabes por qué, pero notas todo y se lo vas diciendo. Y clariaudiencia, que no es oír voces ni nada, sino oír como pensamientos en tu mente, como cuando antes recreábamos esa llamada de teléfono con un ser querido para ver cómo era hablar con un espíritu, que oíamos la conversación en nuestra mente, pero no en nuestros oídos. Pues igual, los ángeles te hablan así como mensajes en tu mente. Y a partir de ahí esas 4 formas. Cuando una persona se pone a hacer una lectura y le dice a la que tiene enfrente tal, tal y tal, y la otra persona se desploma o se pone a llorar o reacciona o dice, pues sí, es cierto, me pasa eso, ¿cómo lo sabes? Obviamente el que está haciendo la lectura dice, bueno, ¿esto de dónde viene? ¿Esto he sido yo? ¿No he sido yo? Y es cuando ahí va construyendo esa confianza hasta que comprende que hace de canal, porque es inevitable, o sea, es algo que no puedes parar, porque no es tuyo, y lo vas a notar en que vas a recibir información que ni es tuya, ni tú sabías, ni nada, y va a llegar la persona que en el momento que la reserva ya te ha dado permiso para que tú accedas a su energía, que solo vas a leer lo que su alma necesita que la persona sepa. Nunca te van a dar mensajes que no tengas energía ni estructura para gestionar, y por supuesto no vas a entrar a cotillear la vida de la persona, no funciona, si no vas a saber secretos de la persona si la persona no quiere. Pero a mí me han llegado personas que los ángeles me decían, toma drogas, es muy perjudicial, y yo les he preguntado y me han mentido, me han dicho que no. Digo, no me mientas, que los ángeles me están diciendo que sí. Yo recuerdo una anécdota muy divertida que te lo cuento para que veas que cómo no se va a confiar, ¿no? Recuerdo, y esto es a base de los años, que ya al final, pero siempre con esa disciplina, ese protocolo, esa preparación. Yo, por ejemplo, una persona que llega, fuma, bebe, no se cuida, tal, no hace protocolo, llega y se pone a hacer una lectura de ángeles, no sé si vendría de los ángeles, porque no ha seguido. Es como si el cirujano está haciendo la labor de su jardín y tal que tiene las manos se pone a abrir a una persona. Obviamente esa operación no va a salir bien porque la persona igual se infecta y se muere, porque esa persona no ha seguido un protocolo. Esto es lo mismo. Hay que tener una preparación, preparar tu energía y ponerte al servicio de la luz. Es ahí cuando empiezas a hacer de canal y se abren los canales para ti. Si no, ¿qué estás haciendo? Si no ha habido ese permiso previo, esa preparación, no eres un canal, ¿sabe Dios qué? Entonces, en esto que me pasó a mí, yo recuerdo que viene una señora y se hace una lectura, todo muy bien. Al mes me viene otra persona y me dice en Los Ángeles, este señor es el exmarido de aquella. Y digo, claro, porque yo tengo que tener cuidado, tengo que ser imparcial, ¿cierto? No tengo que tomar partido.
Pero es que al mes me viene una mujer y dice, esta es la nueva esposa del divorciado que vino la otra primeramente. También era, yo no lo sabía. Me lo iban diciendo los ángeles y luego cuando la persona se incorporaba decía, pues mira, yo soy la mujer de fulanito que está divorciado de menganita, ¿qué tal? Y yo es que me echaba las manos a la cabeza. Claro, los ángeles preparándome porque de alguna manera yo no podía tomar partido de ninguno. No podía decir, ella está en lo cierto, ella está en lo equivocado. Yo tenía que ser muy, muy, muy imparcial. Y me preparaban antes para poder, de alguna manera, ayudarles. Y funcionan así, o sea, las cosas que te van diciendo. Mira, yo me acuerdo que cuando yo hace muchos años empecé a organizar mis cursos, me empeñé que tenía que ser el centro de Madrid y no encontraba nada se acoplaba a la frecuencia energética que yo necesitaba o al precio o a la ubicación. Era un desesperar. Y yo dije, y a mí los ángeles me llevaban diciendo un lugar donde yo vivo. Pero que yo cabezota, que no, que tenía que ser en el centro. Cuando ya les hice caso, digo, venga, pues voy a seguir la guía divina. Me encuentro con que voy al lugar, que era un centro de yoga, que sigo trabajando en la actividad con ellos, y nada más entrar, donde te explicaban las condiciones y todo, era una academia de inglés. Entonces al entrar había un letrero que ponía Los Ángeles. Se refería a Los Ángeles de Estados Unidos, pero Los Ángeles ya era una señal. Claro, son mensajes. Pero espérate, que yo aquí, fíjate a lo que me dedico y digo yo, es casualidad porque como es una academia de inglés se refiere al país, al estado. Pero es que se da la señora la vuelta y tenía 2 pedazos de alas de ángeles en la camiseta por la espalda, enormes, enormes. Y los ángeles a mi lado haciendo así, riéndose, así como traviesillos. Y ya dije, ya está, este es el lugar, este es el sitio, lo que me enseñaron la sala. Y dije, este es. Pero yo ahí resistente a la guía divina. A veces son divertidos y otras veces son contundentes. Son mensajes serio y directo. Y así funcionan, pero siempre son como que te llevan de la mano, pero no, la gente cree que van a resolverle la vida, eso se la tiene que resolver uno. Pero obviamente si te guían hacia un curso, un terapeuta, un libro, un algo que te va a facilitar tu vida, vamos, yo no me imagino mi vida sin los ángeles, para nada, vamos, es que ni me lo he cuestionado. María Teresa, la persona que quiera recibir una lectura contigo, queremos informarle que todos los datos los vamos a dejar siempre en el primer comentario o en el comentario del video. Entonces ustedes pueden ingresar allí a la página, pueden contactar a su correo, a su email. Me gustaría, ya para terminar, la persona que quiera hacer una lectura también debe tener una preparación previa. ¿Sería algunas sugerencias antes de hacer la lectura? ¿Te refieres a recibir una lectura mía o formarse para hacer lecturas? Me refiero a alguien que desee una lectura, si también en el momento en que vaya a tener la lectura contigo, deba tener alguna preparación previa. No, mira, ni para aprender a hacer lecturas, ni para recibir una lectura de mí, necesitas preparación previa. Imagínate una persona que no ha hecho ningún curso de nada, pero que le encanta trabajar con los ángeles, puede hacer ese curso porque lo único que hace ese curso es limpiar los canales, abrirlos, conectarte y enseñarte el cómo, porque yo siento y sé que las personas que son guiadas a esos cursos van por 2 motivos, para trabajo o a lectura personal conmigo, van para trabajarse personalmente y usar los ángeles en su vida o recibir información de una lectura para su vida, o en el caso de cursos, para trabajar luego con los demás. O sea, estas personas son guiadas por los ángeles hacia esos cursos y hacia las lecturas. Y una persona, ¿la diferencia cuál es? Si tú vienes a recibir una lectura no necesitas preparación de ningún tipo, solo estar abierto y ser honesto en lo que digas cuando te pregunten. Y en el caso de la formación, la diferencia, claro, es que si te dicen vamos a hacer limpieza de chakras y no sabes qué es un chakra, luego tienes que informarte para ver qué representa cada punto energético de poder. Eso sí es cierto. Puede salirte tarea
de formación tú misma autodidacta después del curso donde tienes que investigar qué es el aura, si no sabes qué es el aura, pero puedes hacer lecturas al día siguiente. En la mayoría de los casos, la gente cuando ve que suele ella misma sentir que primero quiere investigar un poco más, mirar un poco más aquí, un poco más allá, empieza a practicar con familiares, con amigos, hasta que empieza a rodar. O a lo mejor lo dedica para su vida y no se dedica a eso. O a lo mejor necesitaba subir su nivel vibracional y el curso le ha servido. O la sesión. Pero no, yo no pido ningún requisito ni para una consulta ni para un curso, porque todos nacemos con derecho a hablar con los ángeles y con derecho a recibir ayuda de los ángeles y del mundo espiritual. ¿Quisieras regalarnos un mensaje? ¿Es posible? Sí. Un mensaje global para todo el mundo sería muchísimo cuidado, sin miedo, solo con conciencia de la intención que ponemos en absolutamente todo lo que hacemos. Porque nuestra intención es como nuestra identidad, es la expresión de lo que somos, que lo proyectamos a través de la energía que emitimos, una cosa que es la presencia áurica, que es la energía, por eso Jesús sanaba cuando la gente se acercaba a él, por ese aura que tenía que lo impregnaba todo. Mira, se me pone la carne de gallina, por esa presencia áurica que él tenía, y la intención de lo que... Date cuenta que una intención sale de las tripas, pasa por el corazón, pasa por tu mente cuando decides si la dices o no, y la expresas por tu boca, y son códigos que llegan a esa persona, hacen el impacto con el que son enviados, pero agárrate que con la ascensión, la intención con la que lo has proyectado te vuelve a ti, por doble partida, porque sabías que no era bueno, que eso te vuelve, y también por el impacto negativo que ha podido causar al otro si no era bueno. Dos consecuencias. Por eso los ángeles lo que me dicen para todo el mundo es que mucho cuidado a la intención que ponemos en todo lo que hacemos, porque se trata de subir nuestra vibración, de hacer el trabajo de interiorización, de sanar lo que debe de ser sanado, que hoy en día hay mucha ayuda, hay muchos libros, hay mucha gente dedicada a esto, y que es un trabajo de con el mundo espiritual dentro de uno mismo. Y como dijo Jesús, ¿cómo era esta frase? Yo siempre me cargo todas las frases bíblicas, o hay una frase que dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esa es la intención. Y si no, es mejor no hacer nada. No sé si la frase era de Jesús o no, pero me da igual, de quien sea. Pensar y antes de hablar, parar. Porque el poder de la voz es poderosísimo. Y el primero que sufre las consecuencias es uno mismo al usarla si no la usa bien. Por eso la intención en todo. Si alguien usa la intención de verdad, de corazón, pensando qué intención ponen las cosas, te puedo asegurar, Marta, que le puede cambiar la vida, gradualmente lo va a ver. Y los ángeles me dicen gratitud. Gratitud por todo, porque nos quejamos mucho, bajamos la vibración y los ángeles están para ayudarnos, pero también nos tenemos que ayudar. ¿De qué sirve que un ángel haga el esfuerzo de darte un mensaje o te intente ayudar si estamos todo el rato criticándonos, criticando a los demás, bajando nuestra frecuencia? Les atamos de pies y manos, no pueden hacer nada con nosotros. Entonces, intención, dar gratitud por las cosas e interiorización. Yo tengo una frase que digo, aprender a estar completamente dentro y desde ese estar adentro salir fuera. Muchas gracias, María Teresa. Muchísimas gracias por este compartir tan bello y los invitamos al próximo tema que vamos a compartir con María Teresa, que es el propósito de vida. Esa misión álmica que tenemos y que muchas de las veces nos queda difícil identificar. Una vez que lo identificamos, expandimos todo nuestro conocimiento porque ya llegamos a la esencia de lo que es nuestro propósito de vida. Cordialmente invitados entonces para la próxima entrevista. María Teresa, muchas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sean conscientes del momento que están viviendo.
Sean conscientes de que muchos de ustedes son semillas estelares que han venido aquí única y exclusivamente a activar la humanidad. Sean conscientes de que muchos de ustedes han venido de otros planetas, de otros sistemas solares, de otras galaxias, simplemente a activar la humanidad. Yo soy Juliano. Somos los Arturianos.